Génesis 1:26. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, amado Dios, que tú bendiga nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Dios amado. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra nos bendiga, Señor, conforme nuestra necesidad, Dios amado. Padre, gracias te doy por cada hermano y cada hermana que se ha hecho aquí presente, Señor. Y que tú seas, Señor, el que los bendigas en gran manera, oh Dios amado. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema comprendiendo nuestra función. Amén. Vemos que ese pasaje que leí, muy conocido, vemos que verdaderamente Dios creó al hombre, al ser humano, con un propósito. Amén. Y el propósito de Dios es que nosotros entendiéramos para qué creó Dios al hombre. Amén. Según lo que dice la palabra, el hombre fue creado para que disfrutara de todo lo que Dios había hecho. Amén. Pero por medio del pecado, por medio de la falla del hombre, fue que la situación se complicó. Como dicen algunos, hay veces cuando están pasando situaciones duras por culpa de Adán, que le hizo caso a Eva. Amén. O sea, siempre se le echa la culpa a esa pareja. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que verdaderamente el Señor nos ha dado el entendimiento para que entendamos cuál es la función de nosotros como seres humanos. Amén. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo y usted hagamos para Él como hijos de Dios? De nosotros depende el que Dios se glorifique en nuestras vidas, el que Dios haga maravillas a través de nosotros. Eso depende de nosotros. Amén. O sea, Dios no puede usarlo a usted o usarme a mí, sea predicando, sea de X forma o X liderato o lo que Dios le dé, a través de lo que tal vez los pastores hacen. O sea, lo que yo y usted vamos a recibir es por lo que yo y usted hagamos para Dios. Amén. O sea, por lo que yo y usted verdaderamente nos esforcemos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que verdaderamente nosotros, el ser humano, hemos entendido o hemos encontrado función para todas las cosas. O sea, nosotros sabemos, bendito sea el nombre del Señor, ejemplo, para qué funciona tal pieza de un carro. Y decimos, bueno, eso, si el carro no lo lleva, no sirve. Si tenemos un X problema, decimos, bueno, lo arreglo de esta forma
y entendemos que así lo arreglamos. Pero qué fácil es ver hacia lo que está a nuestro lado y no vernos a nosotros mismos y ver en qué le estamos fallando nosotros al Señor para poder nosotros hacer esa función que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque verdaderamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para Él no es conforme yo y usted queremos. Porque conforme lo que yo y usted como seres humanos queremos, esa como nosotros nos agrada. Ejemplo, en mi carne tal vez no hubiera habido un deseo de estar en esta noche aquí, de haber corrido lo que corrí y poder llegar. Amén. Al menos hoy en el día me han pasado varios contratiempos, aún en el trabajo. Y yo digo, ¿cómo el enemigo opera en nuestra vida y nosotros en nuestro pensamiento le damos cabida? Porque yo hoy empecé mi día de trabajo normal, como todos los días, y a eso de mediodía me le pasó algo al vehículo que yo ando. Y el problema se podía arreglar de cierta forma, pero lo que me tenían que mandar era un repuesto. Y no me lo mandaron porque el bus que me lo iba a traer de San Carlos se varó. Entonces, a eso de las 5 de la tarde yo llego y llamo. Y yo salí a las 5:30. Y digo yo, me mandaron, fue una llanta que se le explotó al camión. Le digo, me mandaron la llanta. Y me dice el muchacho que supuestamente traía, no, yo todavía estoy en Ciudad Quesada. Le digo, pero usted llegaba aquí a las 5:20. Me dice, no, es que el bus que yo ando se varó y es un bus que tiene apenas un año de uso, un bus nuevo. Y en mi mente, lo único que iba pensando yo en ese trayecto que salía a las 5:30 era esto. Yo decía, bueno, me toca que ir a predicar. Si este bus se le estalla la otra llanta que le queda, no sé dónde voy a quedar botado. No sé si voy a tener señal para poder llamar y excusarme que no voy a poder llegar. Y no le digo, por momentos, humanamente, yo decía, no, aquí lo más fácil es, antes de que empiece el culto, llamar al hermano Eliezer y decir, hermano Eliezer, tengo una complicación así, 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 creo que no voy a llegar. Eso era lo más fácil. Y si usted se pone a ver, estaba justificable. Pero eso no era lo que Dios quería, eso era lo que yo humanamente lo estaba viendo en ese momento. Amén. Y me da risa porque yo llegaba y salí con el bus y cuando iba camino llegaba y parqueaba el bus para bajar a alguien y yo no sé si era tanta la preocupación que yo sentía como que el bus estaba así y yo decía, ¿será que ya se estalló? ¿Será que ya me quedé botado? Y hasta que iba llegando allá donde yo voy a la Unión, me quedo poniendo cuidado. Mira, o sea, lo que es el pensamiento de uno como ser humano, que yo el bus lo sentía de lado hacia mi derecha y la llanta que andaba mal era la de la izquierda. Qué tremendo, ¿ah? Pero era por eso, porque yo iba con ese pensamiento que me iba a quedar por ahí, que no iba a poder llegar. Amén. Pero la función que Dios quería en mí era otra, era que yo pensara positivo, que yo dijera, no, sea como sea, voy a llegar. Amén. O sea, Dios tiene el control de todo y Él nos va a sacar adelante. Amén. Y para terminarla de arreglar, vengo por ahí llegando y como siempre, ¿verdad? Que uno anda así, hay veces medio malamanzadito, sin el cinturón puesto. Y estaba el tránsito por ahí. Y se me queda viendo y me dice, dígame una cosa, su cinturón no sirve. No, sí sirve. ¿Y entonces por qué no se lo pone? Y entonces le digo yo, no, es que ya me vine así, no me lo puse. No, le estoy diciendo que se lo ponga porque no quiero hacerle la boleta. No, está bien. De una vez me amarré en el acto. Pero yo me pongo a ver, como le digo, montones de complicaciones. Pero si nosotros no entendemos
que la función de nosotros es servirle a Dios, entonces humanamente nos complicamos y cualquier cosa mínima nos echa hacia atrás. O sea, cualquier cosa nos hace que yo y usted, en el momento que vamos a servirle a Dios, eso nos echa hacia atrás para que no le podamos servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos en la iglesia y hasta por una expresión de un hermano que llegue y se nos arrime y nos diga: hermano, qué frío que está usted, no es el mismo de antes? Amén. Hasta con eso nosotros decimos: no, entonces ¿cómo le voy a servir a Dios si estoy frío como una marqueta de hielo? Amén. Y nos baja eso y nos echa hacia atrás. Pero si yo y usted entendemos que la función de nosotros es servirle a Dios, ya que Dios nos puso para señorear. Amén. Yo estaba oyendo que la palabra señorear significa dominar. Amén. O sea, significa tomar posesión de algo. Y Dios nos puso a nosotros para señorear aquí en la tierra. Amén. No para que yo esté con ese privilegio que Dios nos dio, nos sintamos, como dicen, el macho alfa dominante. Amén. Y que todo el mundo tiene que andar debajo de nuestros pies. No es para eso. Es para que en el momento que el enemigo nos mete algo y no nos deja que yo y usted le sirvamos a Dios, que yo y usted verdaderamente busquemos del Señor, en ese momento es donde nosotros tenemos que pararnos. Amén. Pararnos macizo y decir: no, el Señor me puso para señorear. El Señor me puso para la función que me dio, es de que no me deje dominar por el enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor nos dio dominio propio. Amén. Y hay veces es lo contrario, hay veces dejamos que nuestro yo, nuestra vida nos domine y no nos deje servirle al Señor. Amén. Dice: el hombre ha llegado a ser experto en comprender el funcionamiento de los animales, de las plantas y de muchas cosas en la tierra, pero ha sido deficiente en comprender y aplicar la manera en la que Dios diseñó al hombre. Dice: hemos sido diseñados para una eternidad. O sea, el propósito de Dios no fue hacer, como dicen algunos, ese muñequito de barro y decir: bueno, ahí lo hago y en el momento que se friegue hago otro. No, el propósito de Dios era hacer al hombre para que viviera toda una eternidad. Pero déjeme decirle que eso depende de nosotros. ¿Qué eternidad queremos vivir? Si queremos vivir una eternidad feliz o una eternidad de sufrimiento. Amén. Aunque suena así un poquito duro, pero es la realidad. O sea, de nosotros depende. Nadie se va a ir al infierno porque otro lo esté mandando. No, es por lo que nosotros estemos haciendo, o para no llegar ahí, o para entrar ahí fácilmente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, con la forma de lo que nosotros hagamos, déjeme decirle que muchas veces nosotros al pastor o al líder, usted no le quita nada con la forma que usted sea. Si usted es un poco duro o si es un poco que no se deja manejar, usted a esa persona que está a cargo de algo, usted no le va a quitar nada. Usted lo que está haciendo es quitándose la oportunidad de usted vivir una eternidad para el Señor. O sea, nosotros mismos nos estamos, como dicen, echando a perder nosotros. ¿Por qué? Porque la función de nosotros es servirle a Dios. La función de nosotros es serle fieles al Señor. Pero ¿cómo le somos fieles? Sin ponerle peros a Dios. Amén. Sin ponerle mucho, como dicen, muchas trabas a la vida. Amén. Porque muchas veces, vean, nosotros, yo no sé si usted ha analizado, por eso le digo, nosotros sabemos la función de los animales, de las plantas, de todo lo que nos rodea, pero no sé si es que tal vez no analizamos la función de nosotros como seres humanos. O sea,
de cómo debemos de servirle al Señor. Y entonces por eso es que nosotros muchas veces, si nos dicen, hermano, usted tiene que presidir. ¿Y cuál es la respuesta de la mayoría? No, yo no sé hacerlo, yo no puedo. Que lo haga el hermano fulano, que ese sí sabe. Amén. Sí, es una realidad. Nosotros siempre ponemos un pero. Y si es para predicar, con mucho más razón. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, no, hermano, es que yo lo que sirvo es para limpiar la iglesia, para limpiar las sillas. Amén. Para pararme allá y darle la mano a los hermanos para que entren y bendecirlos. No, todo está bien hecho. O sea, todo es parte de. Pero dicen que si uno no se tira al agua no se moja. Amén. Y si uno no se esfuerza y si uno no le es fiel a Dios, Dios no lo bendice. ¿Ah? Sí. Porque verdaderamente, déjeme decirle, hermano, que lo que usted y yo hagamos cuando le servimos a Dios, no es porque yo y usted seamos la gran cosa. No, no, no. Es conforme nosotros nos sometamos a Dios, así Dios hace su obra en nosotros, amén, y bendice a los demás, amén. Pero eso depende de si nosotros queremos. Pero como le digo, si nosotros le ponemos trabas al Señor, porque no es al hermano, déjeme decirle que en el momento que a usted llegue algún X hermano o hermana y le diga, hermano, tiene gusto de servir al Señor en tal cosa, y en el momento que usted diga no, usted no le está diciendo no a esa persona, usted le está diciendo no al Señor. Amén. Porque si esa persona terrenal, ese ser humano, vio algo en usted que puede servir para la obra del Señor, para servirle al Señor, y yo y usted no negamos, entonces déjeme decirle que a Dios es el que le estamos diciendo que no. Amén. O sea, al Señor es que usted lo estamos rechazando, porque Dios está usando a aquella persona para que yo y usted tengamos ese algo que puede bendecir a otro. Amén. Hay veces nosotros pensamos, no, pero es que yo no tengo la misma facilidad que el hermano. No, no, no es si tengo o no tengo. Hermano, si nosotros le pedimos la dirección al Señor, el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que hace que verdaderamente nosotros tengamos esa función para lo que Él nos hizo y que podamos bendecir al que está alrededor de nosotros. Déjeme decirle que muchas personas, por una palabra que usted haya dicho, le puede bendecir. Por algo que usted diga, a esa persona le puede tocar el corazón. Y son cosas simples. O sea, no tiene que ser usted muy estudiado y decir, no, es que hasta que tenga bachillerato en esto y lo otro y estudio aquí y allá, voy a poder servirle al Señor o voy a pararme ahí. No, no, déjeme decirle, amado hermano, si Dios quiere usarte, Él te usa así como eres. Nada más lo que Él necesita es que nos sometamos a Él, que entendamos la función, para qué Dios nos hizo, qué es lo que Dios quiere con nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que el no hacer eso es por la desobediencia. O sea, por nosotros alejarnos del Señor y darle campo al pecado. Amén. Darle campo a lo que Dios no le agrada. Y cuando yo le digo hacer el pecado, no le estoy hablando de solamente de adulterio, fornicación o cosas así que es lo que cuando se oyen las palabras se nos para el pelo. Y decimos, qué tremendo. El hermano sí se fue. Amén. No, no, hay cosas más pequeñas que a la postre, si están en nosotros, nos están ensuciando. Amén. Y no nos están dejando que tengamos esa función que Dios quiere. No nos están dejando que verdaderamente yo y usted le sirvamos al Señor. Ve ahí Romanos 6:23, un pasaje muy conocido. Amén. Eso es un resultado de cuando yo y usted le desobedecemos a Dios.
que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Amén. Por la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la paga, dice, del pecado es muerte. Amén. Si yo y usted le fallamos a Dios, el mismo pecado nos acusa. Amén. El mismo pecado nos decae, nos hace que yo y usted menguemos y vayamos hacia abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa vida eterna que Dios quiere para nosotros, no la podamos disfrutar. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si queremos vivir una eternidad para el Señor, debemos de gustar de esa dádiva del Señor, de esa vida eterna. Amén. Pero si queremos permanecer en el pecado y seguir, como decimos muchas veces, coqueteando con el pecado, con el diablo, y dejando que eso nos esté ahí, amén. Déjeme decirle que el camino de nosotros es la muerte. Amén. Y la muerte espiritual. Día a día nos vamos decayendo. Día a día, amén. O sea, como una enfermedad. Ahí va usted para atrás, y para atrás, y para atrás. Y después de que usted cantaba muy bonito, después de que usted brincaba, danzaba, y hacía muchas cosas para el Señor, ya después con costo se sienta ya en una esquina. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo pecado nos acusa. El mismo pecado no nos deja. Amén. No nos deja servirle al Señor. Por eso es que debemos despojarnos de todo pecado. Amén. De todo lo que a Dios no le agrada. Despojarnos de todo lo que al Señor no le agrada y a nosotros no nos sirve. Si es que verdaderamente estamos luchando por esa eternidad. Amén. Si es que verdaderamente estamos luchando por servirle al Señor, por tener la función para la que Dios nos hizo. Si verdaderamente nosotros estamos luchando por eso, entonces es necesario que nosotros cada día más nos esforcemos. Déjeme decirle que cuando usted se esfuerza para el Señor, no hay que hacerlo para que el hermano diga, ¿qué hermano más esforzado? O para que el pastor diga, es que ese hermano sí se esfuerza para el Señor. No. Es necesario que lo hagamos porque sabemos que hay que hacer la voluntad del Señor y que eso nos enriquece. Amén. Que eso nos bendice. Muchas veces hay hermanos que dicen, no, es que yo mejor me estoy ahí quietico viendo, como dicen, los toros de largo y no me meto mucho porque si me meto mucho me agarran, como dicen, de minga, para allá y para acá y para allá. Y déjeme decirle que eso es una bendición. Amén. Que usted y yo tengamos el tiempo ocupado en la obra del Señor es una bendición. Amén. El bendecido somos usted y yo. Mientras que si yo y usted no estamos ocupados en la obra del Señor, déjeme decirle que ocupamos el tiempo en otras cosas. Que a la postre tal vez no se ven malas, pero sí no es algo que agrada a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si usted tiene un rato desocupado y usted no tiene que hacer nada para la obra del Señor o para el Señor, usted ese rato lo va a ocupar de alguna forma. Como dicen, no se va a estar quedito. Algo se va a poner a hacer. Exactamente. Y es algo que a Dios no le va a agradar. Amén. Vea, por ejemplo, la vez pasada, creo que fue anticos de nosotros llegar aquí, o ya estábamos aquí cuando empezamos a venir. A mí me pasaba una situación. Mi nieta llegaba a la casa y me agarraba el teléfono y agarraba y descargaba un montón de juegos.
hasta el cansancio, 10, 12 juegos, ahí los metía. Y yo, como ella cara, de vez en cuando venía, entonces yo decía, no, ¿para qué los voy a borrar? A lo último yo era el que pasaba jugando eso. A lo último yo era el que jugaba, ¿ah? Pero lo que yo me pongo, o sea, a pensar y a ver, o sea, no eran tampoco juegos así como que diga usted, satánicos, por Dios, si sale el diablo ahí. Amén. No, eran jueguitos así simples, de burbujitas y cositas pero un día yo me puse a pensar, un día mi esposa llegó y me dijo, amor, ¿usted no cree que usted es un vicioso, que usted ocupa demasiado tiempo en ese juego, en ese teléfono? Oye, y yo me pude pensar, qué tremendo. Vea, a veces yo estaba hasta con dolor de cabeza y seguía jugando 2 horas o 3 horas, porque yo decía, no, tengo que pasar este nivel y tengo que pasar el otro, y subir aquí y subir allá, y agarraba un juego de 1000 niveles y yo quería en una semana ya tener 300 niveles, 400, o sea, era algo exagerado. Y cuando nosotros ya empezamos a congregarnos y a volver a buscar del Señor y a tratar de servirle a Dios, entonces yo empecé a entender que ese tiempo yo lo estaba desperdiciando. Y entonces, vea qué curioso. Yo vine y quité todos los juegos que tenía. Y entonces me descargué 2 juegos diferentes, para decirlo así. Uno, preguntas bíblicas. Y el otro, la Biblia. Y yo estaba después asustado. Y decía, el rato que usaba en los juegos, ¿cómo es posible? Me leía en la semana 80 capítulos de la Biblia. Y yo decía, qué barbaridad. Y con los juegos no me leía ni medio. Sí. Entonces yo me puse a pensar eso. Y ese de preguntas bíblicas eran cosas simples, o sea, preguntas sencillas, que tal vez usted las sabe, pero en el momento, si a usted se la preguntan, usted se queda así como, no, sí me la sé, pero exactamente no me acuerdo dónde está. Oiga, y yo me puse a ver y a ver y a ver, y entonces yo decía, bueno, esto sí me favorece. Esta función sí quiere Dios de mí. Amén. Y entonces, desde eso no le volví a poner ningún juego al teléfono. Pero sí es necesario que nosotros entendamos la función que Dios quiere de nosotros para Él. Amén. O sea, ¿cómo quiere Dios que yo y usted funcionemos? Dios no quiere que yo y usted funcionemos, como dicen, como un carro todo chocho. Amén. Cuando un carro está fallando, que no tiene buena función, pasan un montón de cosas. Amén. Si anda mal de llantas, cualquier momento se queda botado. Si tiene una rótula mala, jala para un lado, o golpea, o agarra tabaquillo. Si anda mal de inyectores, carburación, gasta más combustible, se queda usted botado en cualquier momento. ¿Ah? ¿Sí? Montones de cosas. Igual somos nosotros. Peor, digo. Como decían, el problemita está nada más entre el asiento y el volante. Eso es todo, decía un señor, o sea, el chofer. No hay más que hablar. Pero vemos que verdaderamente, o sea, si lo vemos secularmente, en un vehículo todas esas cosas son necesarias para que ese vehículo no falle. Amén. Mientras que en nosotros, el ser humano, entonces, todo lo que Dios pide de nosotros es necesario para que funcionemos bien. Amén. O sea, como dijo Jesús, es necesario que hagas aquello sin dejar de hacer lo otro. Amén. Porque acuérdense que los fariseos
ellos llegaban y se jactaban, hacían cosas buenas, se golpeaban el pecho y decían, no, yo diezmo de todo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y es cierto, eran cosas buenas y que estaban en la Biblia y que tenían que cumplirlas y que tenían que hacerlas. Pero dejaban de hacer otras cosas que también Dios quería que hicieran. Así somos nosotros. Amén. En la actualidad. Dios quiere no solamente que yo y usted vengamos a la iglesia, nos postremos, oremos el rato que haya que orar. Amén. Sino también Dios quiere que amemos a nuestro hermano. No solo Dios quiere que usted y yo diezmemos y que no ofrendemos, o que solo ofrendemos y no diezmemos. O sea, son montones de cosas que Dios quiere que hagamos. Si hacemos una lista de todo lo que Dios quiere que yo y usted hagamos, o sea, de la función, del mecanismo que yo y usted debemos de tener como cristianos, déjeme decirle que la lista es grande. Amén. No es nada más de decir, bueno, voy a la iglesia, soy cristiano y asisto a la iglesia tal y ahí me congrego y voy para el cielo. No es tan fácil. No es tan fácil. Amén. Es verdaderamente necesario que si queremos funcionar bien a como Dios quiere, entonces debemos de cumplir todos los requisitos. Amén. Todos. Y déjeme decirle que el Señor es como el técnico que nos está chequeando a ver qué nos está haciendo falta. Amén. A ver en qué es lo que le estamos fallando o por qué no estamos caminando bien. ¿Por qué es que andamos ahí como medios torciditos o chocando en todo? Amén. O que por ocasiones aceleramos al 200% y por ocasiones no vamos ni a 1 kilómetro por hora. Amén. Porque hay veces eso pasa, hay veces habemos creyentes que venimos y un pronto a otro explotamos en la unción de Dios, en el poder del Espíritu Santo y decimos, Señor, aquí estoy, Señor, quiero que te derrames sobre la iglesia, Señor, quiero que esta congregación sea ferviente y cualquiera lo ve y se contagia. Pero allá a los 15 días, allá en aquella esquina, que ni nos oímos. Nos desaparecemos. Estamos y dicen, pero el hermano Néstor no vino. No, sí, mira, estaba en la esquina ahí. Amén. Eso no es lo que Dios quiere. Y cuando estamos en una situación así, hasta chineados nos volvemos. Amén. Deseamos que todos nos vengan y, hermano, ¿qué me le pasa? Hermano, ¿cómo está? O sea, sí es bueno preocuparnos por los demás, por los hermanos de la iglesia. Amén. Pero también es bueno que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como gente que conocemos a Dios y que entendemos la función que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente nosotros no seamos tan chineados. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempo de eso. Déjeme decirle, amado hermano, estamos en un tiempo de luchar, un tiempo de pelear la batalla. Estamos en un tiempo de funcionar perfectamente como Dios quiere. Estamos en un tiempo de servirle al Señor, de serle fieles al Señor. El Señor viene pronto. Amén. O sea, si muchas veces nosotros lo hemos dicho, y no lo hemos dicho, lo hemos pensado y lo sabemos, que el Señor viene pronto, entonces es necesario que verdaderamente le sirvamos bien a Dios, que le seamos fieles al Señor. Amén. En lo poco o en lo mucho. Amén. En lo que Dios quiera que yo y usted hagamos y en lo que Dios quiera que yo y usted trabajemos para Él, es necesario que nosotros tengamos una fidelidad hacia el Señor. Amén. Veamos ahí en Lucas 10, 17, 20. Es una de las cosas que a muchos creyentes, a nosotros los cristianos nos preocupa y nos pone a pensar. Pero verdaderamente yo digo, hay veces pensamos
pero no pensamos tal vez detenidamente lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Muchas veces nosotros nos preocupamos por eso. Nos preocupamos porque si vamos a predicar, como dicen, que sea el boom de la iglesia, que sea el hermano que Dios usa mucho. Amén. Que si hay un enfermo y fuimos y le pusimos la mano, que el enfermo se levante. Amén. Nos preocupamos por eso. Pero vemos que Jesús le dijo a esos discípulos, o sea, le dijo, está bien que ustedes se regocijen de todo eso, de que los demonios se sujeten en mi nombre, pero deberían más bien de regocijarse que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. O sea, en otras palabras, deberían de preocuparse más por saber que su nombre esté ahí. Amén. No por lo que hagamos humanamente, no por lo que hagamos que se vea. ¿Por qué? Porque muchas veces eso sirve como para que una de las Fs, amén, se nos vaya encima, o sea, la fama. Amén. Decía un pastor, nosotros los creyentes tenemos 3 problemas, 3 Fs, decía, las faldas, las finanzas y la fama. Cualquiera de los 3 nos llevan abajo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado y regocijarnos verdaderamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si verdaderamente Dios nos puso ahí, nos tiene ahí, usted y yo sabemos que ya que Dios nos dio ese privilegio y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, de nosotros depende que eso permanezca ahí. Amén. De nosotros depende que la corona nadie nos la quite. Amén. Que no venga otro y tome nuestra corona. Amén. Que no venga otro y después de que yo y usted habíamos logrado mucho, que estábamos funcionando al 100%, que no fallábamos al Señor. Amén. Y de un pronto a otro nos echamos para atrás y empezamos a no funcionar. Y entró otro con fervor, con ese deseo, con ese primer amor, y nos quitó el campo. Amén. Y el enemigo empieza a trabajar porque muchas veces decimos, bueno, pero si yo tengo tiempo de estar en esa iglesia, yo tengo tiempo y yo le serví a Dios y veo ahora donde me tienen tirado en aquella esquina. No, nadie tira a nadie. Nosotros mismos hacemos que el enemigo sea el que tome nuestra vida y que nos haga arrincón en una esquina. Amén. Que nos haga estar allá y sentirnos señalados. Amén. Porque eso somos nosotros. Vea, cuando nosotros pastoreábamos en Palenque hace bastantes años, a mí me pasó una situación. Nosotros estuvimos ahí más de 2 años. Y cuando nosotros nos fuimos de ahí, nosotros no nos fuimos muy bien a nivel de la organización. Pero yo con el tiempo, yo me fui del lugar, pero no me fui muy largo. Yo vivía en Palenque, Margarita, y me fui para Silencio. Y como ahí no había ninguna congregación, entonces no, vamos a congregarnos ahí mismo, donde yo era pastor. Pero, de eso que usted va a la iglesia y a la vez como que no quiere ir, ¿verdad? Como que dice, bueno, voy a ir, pero
lo más seguro que me van a señalar, lo más seguro que me van a hacer a un lado, lo más seguro que algo van a pensar de mí. A mí me pasó eso. Yo llegué y en una banca allá en una esquina, atrás, por ahí. Y si movía la boca, era apenas para que supieran que estaba vivo. Pero ya no era el mismo de antes. Y estaba, como dice el dicho, estaba medio renco y deseando que alguien me empujara. O sea, según yo digo, yo me voy a congregar para no dejar de buscar de Dios. Pero como ya yo estaba como dolido, ya yo estaba como perjudicado, ya yo no estaba funcionando bien. Me acuerdo que llegó un hermano y me dice, hermano, dígame una cosa, ¿qué le pasó a usted? Usted no era así. Usted era un hombre que luchaba, que peleaba y que esto. Y si ahora lo veo en esa esquina ahí metido. ¿Y qué hice yo? En vez de armarme de coraje y decir, no, tiene razón. Tiene razón, yo tengo que levantarme. No, lo que hice fue, no, ese hermano no tiene corazón. Estoy caído y vea como me dijo. ¿Y qué hice? Me fui, no volví. Pero qué tremendo. ¿Por qué? Porque es una decisión que nosotros la tomamos y mal tomada. Déjeme decirle. ¿Por qué? Porque le damos campo a lo que humanamente sentimos en ese momento y no nos acordamos lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Amén. Y entonces ahí es donde está peligrando nuestra vida eterna. Amén. Está peligrando lo que Dios nos ha regalado. Pero como le digo, depende de nosotros. No depende de nadie más. El que usted y yo nos salvemos, yo no dependo de mi esposa o de mis hijos. Si ellos buscan de Dios y le sirven a Dios, se van a salvar. Pero el porque ellos busquen de Dios o le sirvan al Señor, no me van a arrastrar a mí a decir, vamos a salvar a papi. No. Eso es individual. Cada uno debemos de luchar por lo que es para cada uno. Amén. Entonces, depende de nosotros funcionar como Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle que hay veces cuesta, no es tan fácil funcionar a como Dios quiere, porque nosotros queremos funcionar a como nosotros nos parece. Queremos servirle a Dios a como nosotros nos parece. Queremos serle fieles a Dios a como nosotros nos parece, a como nosotros lo vemos bien, no como Dios lo ve. Y nosotros lamentablemente lo vemos con ojos carnales. Dios lo está viendo con ojos espirituales. Amén. Nosotros lo vemos a nuestra manera y decimos, no, es que a mí me parece que el hermano fulano se equivocó. A mí me parece que eso no es así. Pero nunca nos preguntamos y decimos, Señor, ¿a ti qué te parece? Señor, ¿tú qué piensas de lo que yo pienso? Amén. Y déjeme decirle, Dios nos va a dar la respuesta. Dios es fiel. Amén. Y si Dios quiere que yo y usted le sirvamos a Él y funcionemos como tenemos que funcionar, Dios nos va a dar la respuesta y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Amén. No nosotros mismos, pues le digo, nosotros mismos vemos las cosas y las entendemos a nuestra manera y conforme a lo que nosotros sintamos. Pero déjeme decirle que hay que dejar que Dios haga su obra en nuestra vida. Hay que dejar que Dios cada día nos moldee a su manera. Acuérdese del canto ese, que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Amén. Y nosotros le decimos, Señor, moldea nuestra vida a tu manera. Hazme como tú quieras. Amén. Pero muchas veces se lo diremos de corazón. Amén. Sí, cuando el Señor dice, no me gusta como estás formado, te voy a quebrantar, te voy a desbaratar y te hago de nuevo.